Hola a todos, mi nombre es Daniel Díaz, soy ingeniero de soporte técnico. Hoy hablaremos de las medidas más relevantes de seguridad en la manipulación de láseres en dermatología y estética. En nuestro ambiente de trabajo con láseres se presentan fenómenos ópticos como absorción, transmisión, reflexión, dispersión y scattering, siendo estos dos últimos procesos diferentes, que estarán involucrados en la interacción de la radiación láser con los tejidos y superficies presentes. Para conocer cuáles son las medidas de seguridad que debemos implementar, se requiere conocer los siguientes factores. El tipo de emisión tiene que ver con la clase de láser usado, dependiendo de su longitud de onda. Conociendo las unidades de medida del equipo de energía, potencia o fluencia. El ancho espectral nos indica si es un haz continuo o pulsado, y si el pulso es de duración de milisegundos, microsegundos o pulsos ultracortos como en femtosegundos. La frecuencia está relacionada con los bloques de tiempo en que el haz es efectivo. El intervalo, como se indica, es el tiempo en que dejamos que el tejido pueda relajarse, por ejemplo, térmicamente, es decir, tiempo entre pulso y pulso sin energía láser. Y por último, el tamaño del haz, ya sea diámetro o el área de la superficie que recibe la radiación. Adicionalmente, debemos conocer los rangos de energía de nuestro láser. Sabemos que hablando de potencia, tenemos potencias desde los miliwatts hasta los petawatts. Y hablando de energías, tendremos desde unos pocos picojoules hasta los más energéticos en unos cuantos joules. Estas energías son entregadas por medio de algunos dispositivos como fibras ópticas, brazos mecánicos con ópticas internas y directamente con piezas de mano. De esta manera, consideraremos 4 condiciones y variables para nuestra seguridad: la clase de láser usado, teniendo en cuenta la escala, la seguridad del paciente, la seguridad del médico y algunas consideraciones mínimas en infraestructura. En la siguiente tabla encontramos toda la clasificación actual de las 7 clases de láseres de acuerdo a su riesgo. Anteriormente, antes de la aparición de la nueva normativa, los identificábamos como 1, 2, 3A, 3B y 4. La clase 1, los láseres de esta clase no presentan peligro. El haz transporta energías e intensidades inferiores a la exposición máxima permisible. La clase 1M son láser cuyo espectro está comprendido entre 302 y 4000 nanómetros. En comparación con las fuentes de clase 1, las fuentes de clase 1M pueden tener potencias más altas, pero aún con intensidades bajas. Como cualquier fuente de clase 1, son inofensivos en condiciones de uso estándar, pero pueden presentar un peligro cuando el usuario inserta algunos elementos ópticos en la trayectoria del haz. La clase 2 contiene las fuentes de baja potencia cuyo espectro está completamente en el rango visible, es decir, entre 400 y 700 nanómetros, con potencias de hasta 1 miliwatt. Estas fuentes son inofensivas para el ojo debido al reflejo de acción, es decir, cuando el ojo recibe una luz brillante, parpadeará automáticamente o la persona girará la cabeza para escapar de la luz brillante. Esta reacción a la luz visible garantiza una protección suficiente en condiciones de uso estándar. Las fuentes de clase 2M pueden tener potencias más altas, pero aún con intensidades bajas. Una fuente divergente de clase 2 se convierte en clase 2M cuando se insertan elementos ópticos en la trayectoria del haz a menos de 10 centímetros del puerto de salida de la fuente. La clase 3 contiene fuentes láser que transportan potencias medias. Una exposición rápida en la piel no puede producir daños. Esta clase se divide en dos subclases. La clase 3R emite potencias entre 1 y 5 miliwatt en el rango de longitud de onda de 302 a 106 nanómetros, donde la exposición directa a los ojos es peligrosa, pero aún presenta un riesgo inferior al relacionado con la exposición a fuentes de clase 3B.
Y la clase 3B está hecha de fuentes láser de potencia media, es decir, de 5 miliwatts a 500 miliwatts. La visión directa de estos láseres siempre es peligrosa. Al contrario de la clase 3A, las radiaciones difusas o las fuentes divergentes son peligrosas si la duración de la exposición es superior a 10 segundos y el ojo está situado a menos de 13 centímetros de la fuente láser. Las fuentes continuas de esta clase emiten potencia de hasta 500 miliwatts y la energía máxima por superficie transportada por un solo pulso de una fuente pulsada deberá ser inferior a 105 Joule por metro cuadrado. La clase 4 para cada fuente de esta clase, no solo la visión directa del haz, sino las radiaciones difusas son peligrosas para la vista. Estos láser provocan lesiones en la piel y pueden encender un fuego. Por lo tanto, su uso requiere ser muy cauteloso. Una fuente continua de esta clase podrá emitir más de 500 milivatios. Para el paciente se requiere usar gafas de protección. Existen diferentes modelos, primero por funcionalidad, es decir, para la longitud de onda específica, y por comodidad. Es necesario tener en cuenta que para la aplicación de radiación láser debemos conocer el tipo de piel o tejido a tratar y por ende los rangos permitidos de energía. Normalmente, y como se observó en la tabla anterior, estas medidas aplican para láseres de clase 3B y clase 4. En la esquina inferior vemos unos números y letras que explicaremos más adelante. De la misma manera que para los pacientes, las gafas son el primer y más importante elemento de seguridad óptica para los láseres usados en aplicaciones médicas. Entre tanto, es vital tener un entrenamiento, capacitación y acompañamiento técnico y clínico en la manipulación láser, así como evitar usar elementos reflectantes como joyas y relojes que puedan causar reflexiones directas y difusas. Ocasionalmente, sin ir en contra de las reglamentaciones de los entes de control en salud, debemos tener en cuenta la protección de ventanas. En pocas palabras, evitar que el láser pueda accidentalmente reflejar en vidrios, ventanas o espejos. Tener en cuenta que la protección para la piel puede ser simplemente ropa o prendas que cubran la piel expuesta para evitar quemaduras por radiación directa o reflexiones. Aquí vemos un ejemplo de gafas de protección. Todas las gafas traen ciertos datos que vamos a explicar a continuación. Vemos un rango de 180 a 315 nanómetros. Esto indica el rango de longitudes de onda que filtrarán las gafas. El siguiente dato, OD, significa densidad óptica, que mide la atenuación de energía que pasa a través de ese filtro. Por ejemplo, si es O de 0, tendrá una transmisión del 100%, pero si es O de 1, tendrá una transmisión del 10%. Y para nuestro caso en particular, O de 7, la transmisión será de 0.0001% con un factor de atenuación de 10 millones. Y en el último bloque de datos tenemos D, que significa que protegerá para láseres de onda continua con ancho espectral menor a 0.25 segundos. La letra I hará lo mismo para láseres pulsados de hasta 1 microsegundo. La letra R será útil para pulsos cortos entre 1 microsegundo y 1 nanosegundo. Y la letra M para láseres ultra cortos entre los nanosegundos y picosegundos. Por último, las letras LB corresponden a una escala de atenuación en que en cuanto más alto sea este número, la transmitancia espectral será menor, es decir, serán más densas. En cuanto a infraestructura, vamos a considerar algunos puntos sencillos. Todos los láseres de clases 3B y clase 4, por norma, tienen un elemento que se conoce como interlock. Es simplemente un interruptor que conectará el láser a una puerta y un aviso luminoso fuera de la sala de procedimientos, para que una vez se abra la puerta de manera accidental o ingrese alguien, el láser se apague o al menos interrumpa su emisión.
El área controlada significa que tendremos las medidas de seguridad para médicos y pacientes controladas, además de evitar también las superficies reflectantes. En el caso de infraestructura, nos será de mucha ayuda las pinturas opacas o mates que evitarán las reflexiones. Algunas veces se puede utilizar barreras como las que se indican en las fotos y con cada equipo láser siempre los fabricantes harán llegar las etiquetas o labels de advertencia para colocar en la entrada de la sala de procedimientos. Esperamos que haya sido información útil para todos. Muchas gracias por su valioso tiempo y para cualquier inquietud, todo nuestro equipo en Rocol estará disponible para ayudarlos.